Los escogidos. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes. Estoy muy agradecido con el Señor por su misericordia y esta preciosa oportunidad de estudiar junto a ustedes su palabra. Hoy deseo disertar acerca de un asunto al que le he titulado Los escogidos. Ayer estuve viendo en las redes el caso de un joven que me llamó la atención. No voy a dar detalles, porque la idea no es atribuir defectos a una persona que se caracteriza por dar buenos consejos. Él hace tips prácticos, por ejemplo, si tienes dificultad con tu esposa, debes hacer esto y esto. Él tiene una propiedad para expresarse, que es muy edificante y así ayuda a construir relaciones. Pero tuvo un hecho desafortunado esta semana, porque hizo una transmisión en vivo con su esposa, donde hablaba acerca de su relación. Pero, cuando ellos empezaron a contar cómo se enamoraron, el resultado no fue el que ellos querían. Su deseo era contar una historia de amor, con el objetivo de dar una muy buena impresión, pero sucede que lo que fueron desnudando poco a poco con sus palabras no fue lo que ellos pretendían, ni consiguió el resultado esperado. A medida que hablaban, sus palabras dejan a la luz de las personas, que él estuvo siempre detrás de ella, rogándole. Aclaro, cuando alguien se enamora, pretende a otra persona, hay una especie de cortejo de parte del que está enamorado, porque normalmente así sucede. Uno que es el que empieza a pretender, y la otra persona, que asume posición de resistir un poco. Entonces, sea el hombre o sea la mujer, esa persona va a ir detrás de la otra y va a haber un cortejo en el que uno le dice al otro que le agrada, que le gusta, y el otro va a tratar de resistirse, pero hay un límite. Una cosa es que la persona que pretende, ve que puede haber una posibilidad y otra cosa es que la persona que pretende perciba que el pretendido, definitivamente no quiere nada con ella, y a veces eso hace que insistamos en meternos a la fuerza, donde no somos bien recibidos, ¿verdad? Alguien decía algo en un chiste de los colombianos, que usted para que un colombiano haga algo, nada más tiene que decirle usted no es capaz de hacerlo, y enseguida lo hace. Entonces en cierta manera es natural que al haber una resistencia, la persona sigue insistiendo, pero esta pareja empezó a contar algunos detalles que llevaron a su teleaudiencia, a la conclusión de que esta mujer nunca quiso nada con el joven, hasta el momento en que se percató que tenía fama y dinero, y también le convenía para sus intereses personales. Entonces se vinieron muchos contra el joven, a decirle que lo que él aconsejaba, no lo practicaba, ya que él hablaba en contra de las relaciones tóxicas y a favor de la dignidad de la persona, pero la práctica su relación era una gran contradicción, y a mí, me llamó la atención esto, porque si hay algo que nosotros como personas vivimos, son las relaciones. Nos relacionamos con la pareja, nos relacionamos con los amigos, nos relacionamos con las personas y nos relacionamos con Dios. Entonces es importante que esas relaciones sean sanas y sean saludables. Todos sabemos que las relaciones de todo tipo, esposo, pareja, Dios, amigos, trabajo, se basan en el proceso de escoger. Cuando usted tiene un amigo es porque usted lo escogió y entabló esa relación. Entonces, hermanos, escoger no es malo. Y si bien es cierto que en temas específicos como el amor, las personas se dejan dirigir por el corazón, hay que tener en cuenta que en las relaciones de todo tipo, no solo debe mandar el corazón, sino que también debe participar la mente o el criterio. Esta es una directiva ideal para regir las relaciones, pero nosotros normalmente nos dejamos llevar solamente por el corazón, por lo que ven nuestros ojos, en otras palabras, por la apariencia y realmente no está mal, solo que hay que regularlo. ¿A qué me refiero? Cuando a alguien le agrada a una persona, tiene que haber algo físico que le gusta, como los crespos de su cabello, la forma de su nariz, u otro aspecto físico. Esto, aunque es parte del conjunto que atrae, no es lo esencial, y es importante dejar que nuestro criterio, que nuestra mente, aporte sus impresiones antes de tomar una decisión. Debemos observar cuando hablamos de una relación amorosa, o pretendemos iniciarla, cómo se comporta esa persona, qué tan responsable es, si trabaja o no, si mentalmente es estable. Normalmente no lo hacemos así, ¿verdad? Decimos, ay, es que esa muchacha es tan linda, o, es que ese muchacho es tan simpático, y es lo único que estamos percibiendo, y por eso sucede que en las relaciones después, vienen los graves problemas. El noviazgo no es un proceso para adelantarnos a lo que vamos a vivir en el matrimonio, el noviazgo es un proceso de conocimiento y de negociación. A veces después de casados, queremos negociar y vienen los problemas porque no lo hicimos oportunamente. Entonces la primera invitación, hoy, es que para todas las relaciones, y todas las formas en que interactuamos no nos dejemos guiar solamente por el corazón,
hay algo que dice la Biblia en Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón es un amigo que nos hace sentir muchas emociones, pero a veces, él se inclina solamente por hacernos sentir bien y no por hacernos ver la realidad, y por eso es importante que hagamos un análisis de nosotros mismos. ¿Por qué quiero hablar de un análisis de nosotros mismos? Porque, cuando pretendemos a alguien, cuando nos agrada una persona para ser amigos, cuando vamos a hacer un negocio, pensamos en lo que esa persona tiene para nosotros, que es todo lo que anteriormente mencioné. Que me guste, que sea responsable, que sea aseado, que sea bien hablado, que haga, pero rara vez miramos hacia adentro, ¿cierto? A veces vemos una persona que nos agrada, y no pensamos, ¿será que yo soy correcto? ¿Será que yo soy maduro? ¿Será que le puedo ofrecer algo? No. A veces vivimos en base al egoísmo. Nos enfocamos en lo que nos puedan dar, lo que nos pueda servir, y ya, pero no pensamos en lo que podamos ofrecer a las demás personas, y este es el común denominador en la mayoría de las relaciones hoy en día. No pretendo decir que escoger con el corazón sea malo, ni tampoco pretendo decir que cuando usted escoge a su pareja, a sus amigos o un negocio, con el corazón y con la mente, las cosas siempre van a salir bien. Eso es una mentira. Siempre van a venir dificultades, siempre existirán los problemas, pero si usted en la ecuación de esa relación consideró quién es y quién quiere que sea esa persona, y quién es usted y quién quiere ser, y también obviamente, incluyó el corazón, entonces, cuando vengan los problemas, usted va a resistir junto con esa persona. Porque los dos están en función de construir, no en función de egoísmo y posiblemente, cuando decidimos con el corazón ante un problema, el corazón nos puede decir, esta relación hay que terminarla, cuando la razón nos puede decir, hay que luchar por esta relación, pero en otras ocasiones decimos, tengo que persistir en esta situación. Y resulta que la razón nos diría, es momento de terminar esta situación. No quiero ser ni específico ni radical, porque yo creo que inclusive cuando hemos tomado la decisión de formar esas uniones y las cosas no empezaron muy bien, si el Señor Jesucristo hace parte de esa unión, Él es capaz de restaurar lo que nosotros pensemos que está perdido. Por eso, hermanos, es importante que antes, durante y aún después, siempre, Cristo Jesús sea parte de la ecuación. Amigos, pueden presentarse los problemas más difíciles y turbios, pero si Cristo está con nosotros, va a suceder lo que narra Marcos capítulo 4, versos 35 al 40. Dice la Escritura que en el mar de Galilea, cuando los discípulos iban en la barca, se presentó una terrible tormenta, y el Señor se puso en pie y ¿qué dijo? Silencio. Quédate quieto. Y dice la Biblia, que hubo gran bonanza. Si hay problemas en su relación, si hay problemas en sus amistades, si hay dificultades en su trabajo, el Señor no solamente viene para solucionar ese problema específico, Él viene para traer gran bonanza. Una enseñanza hermosa de este capítulo es que Jesús dormía en la barca y calmó la tempestad cuando ellos le despertaron. Quizás hoy tenemos a Jesús relegado en algún espacio de nuestras vidas, pero si le llamamos, Él va a calmar la tempestad. ¿Qué tal si nos enfocamos en lo que son las relaciones, pero sobre todo, nuestra relación con Dios, refiriéndonos a lo que dice la Escritura, más específicamente en Juan 15:16? Como ya les había dicho, en toda relación siempre hay una elección, puesto que siempre hay uno que se fija primero, y empieza a pretender un acercamiento. Pero déjenme decirles que a veces, muchos se escudan en decir, no. Él fue el que me buscó. No, es que ella fue la que se metió conmigo. Pero cuando la relación se establece, es porque el que fue buscado, también decidió elegir a la persona que le buscó. Pero vamos a ver lo que es una relación y qué mejor ejemplo que nuestra relación con el Señor. Este ejemplo aplica para todo tipo de relación que podamos tener. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre, Él os dé. Miren cómo comienza el verso, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Debemos sentirnos bendecidos de saber que fuimos elegidos por el Señor. Hermanos, seguramente han visto parejas donde la mujer es espectacularmente bonita y el hombre es no muy agraciado, y entonces ¿qué dicen? ¿Pero cómo es posible? Esa mujer tan hermosa con ese hombre tan feo. Oh, ese hombre tan pinta con esa mujer.
Hermanos, esa persona fue elegida, usted no la eligió, fue elegida, y quien la eligió vio en él, o en ella, lo que nunca podrá ver en usted, y eso no está ni bien ni mal, eso es la dinámica de la vida. El Señor no hizo feos ni desagradables, el Señor hizo y diseñó unos y los planeó para otros, hizo otros y les escogió una pareja, que estaría andando por allí y algún día se le iba a presentar. Los planes del Señor para sus hijos son perfectos. Entonces, lo mismo sucede con Dios y nosotros. La Biblia dice que nosotros, sumidos en el pecado, no teníamos esperanza y aún así, Dios nos rescató a través de Cristo Jesús. ¿Recuerdan la escena en el Calvario, cuando el Señor Jesús levanta su vista y le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Lo recuerdan? Siendo el Hijo amado y, ¿por qué el Padre volteó su espalda? Porque el Hijo amado en ese momento estaba cargando los pecados de toda la humanidad. El Señor Jesucristo había sido desfigurado por cada uno de nosotros y el Señor nos amó tanto que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo por nosotros, feos, pecadores, tercos, testarudos, pero el Señor lo hizo. Es por eso que podríamos cuestionarnos entre nosotros por las fallas del pasado, pero Dios nos escogió y pagó a través de Cristo por nuestros pecados. No necesitábamos ser buenos, ser bonitos, ser agradables. La palabra dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Si alguien quiere ser merecedor del amor de Dios en Cristo, para que Él le dé saciedad, tiene que tener sed, nada más. Ahora otra cosa es que en el proceso nosotros sigamos creciendo. Obviamente van a aparecer situaciones, condiciones, actitudes que pueden no ser, pero el Señor dice que nosotros vamos creciendo, vamos transformándonos día tras día y somos en el Señor como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En algún momento, fuimos oscuridad, en algún momento fuimos penumbra, en algún momento estuvimos perdidos, pero Él nos escogió y nos trajo con brazos de amor, y empezamos a ser luz, y seguimos creciendo en Él. Esto debe llenarnos de alegría, hermanos. Nosotros fuimos escogidos primeramente por el Señor, desde Adán, tremenda verdad. Adán tenía todo lo que podía desear, y falló, pero hermanos, Dios tenía un plan maravilloso a través de Cristo Jesús y pudiendo haber borrado todo, y hacer hombres nuevos fieles y obedientes, nos amó tanto, que creyó que nosotros podemos crecer en Él, nos amó y nos escogió. Pasando por Abraham, la palabra dice que era un hombre que no era un necesitado. Él tenía una familia pudiente, tenía propiedades, pero Dios dijo a través de este hombre, voy a poner en acción mi plan para salvar a la humanidad, y fue tanto el compromiso de Dios con nosotros, que Génesis 18 dice que el Señor se presentó no como uno. Para aquellos que tienen algunas teorías mal fundadas por hombres. Se presentó en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se sentó con Abraham y él, les hablaba como uno porque ese es nuestro Dios, Él es, tres personas en un solo Dios poderoso y verdadero. ¿Qué le dijo Dios? En ti, voy a bendecir a todas las naciones. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a Abraham en ese momento? Le decía que, a través de él, iba a redimirnos a cada uno de nosotros con nombre propio. Cuando ni siquiera estábamos en los planes de nadie, él ya estaba determinado en venir por nosotros. Es posible que el enemigo nos diga las historias y los argumentos que quiera, pero el Señor, ese ser tripartito, que se sentó con Abraham, hoy está con nosotros y nos dice que nos va a usar para bendecir las naciones. Efesios 1:4 dice, y nos ha escogido en Él, antes de la fundación del mundo. Hermanos, cuando nuestra pareja se fijó en nosotros tuvieron que pasar muchas cosas, pero el Señor se fijó en nosotros antes de que pasase algo. No había la más remota idea de que pudiésemos existir, no había la más remota idea de que nuestros hijos existieran, no había ni la más remota idea de los problemas que podemos tener, pero el Señor nos dice, antes que todo eso, yo los escogí y si el Señor nos escogió, Él no nos va a desamparar. Él lo dice en su palabra, Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si Él nos llamó, Él nos va a llevar a un buen lugar. Él nos ha escogido, para que fuésemos santos e inmaculados delante de Él, en amor. Cuando decimos santos, tenemos el concepto de que es alguien que levita, o que es alguien que tiene poderes místicos. Sencillamente la palabra santo, quiere decir alguien que se aparta de lo demás para algo o alguien. Somos santos para el Señor, en el Señor somos santos o apartados para nuestra pareja, en el Señor somos santos o apartados para un ministerio. Entonces, a veces elevar el término santo, se convierte en un pretexto para decir no,
eso no es para mí porque yo soy un hombre común y corriente. El Señor nunca nos vio así, el Señor nos vio como apartados para Él. También dice la palabra, inmaculados. Inmaculado significa, sin mácula o sin mancha, y para esto, obviamente nosotros no podíamos despojarnos de la suciedad, ¿verdad? Cuando usted tiene una ropa sucia, busca el mejor detergente y a la lavadora, o si tocó a mano, la lava. Nosotros llegamos ante el llamado del Señor, sedientos, cansados, enfermos, y Él tomó el mejor detergente que puede existir, que es la sangre preciosa de Cristo Jesús, y nos lavó. Entonces nosotros somos, no porque nos creamos más, sino porque fuimos lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero, volvamos a Juan 15:16. Este versículo nos dice que no es por lo que tenemos, no es por mérito sino por Él, porque nos eligió desde que Adán falló, y a través de la historia de la humanidad. Otro ejemplo muy hermoso es el ejemplo del ladrón en la cruz, al lado de Cristo Jesús, ¿recuerdan? Un hombre pecador, sí, Cristo Jesús estaba siendo crucificado injustamente, pero estaba pagando por nosotros. Los otros dos ladrones estaban allí, y ellos sí merecían morir. Y este hombre, ya a punto de morir sin esperanza, sin saber qué iba a hacer de él, le dice, si tú eres el Hijo de Dios, acuérdate de mí. Hermanos, este fue su tiquete directo para el paraíso. A veces nosotros condenamos, pero el Señor es tan amoroso que aún en el peor momento, en el momento más difícil, en el que nadie nos pueda comprender, en el que nadie entienda por qué nos equivocamos, Él está allí para decir, el tiquete que diseñé para ti, desde antes de la fundación del mundo sigue disponible, y eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Nosotros perfectamente podríamos enarbolar el Evangelio de la condenación, pero el Señor en Cristo Jesús nos regaló el Evangelio de la reconciliación. Que todos los sedientos vengan a las aguas, que todos los necesitados sepan que, en Él, hay provisión. Cristo no tuvo ira, ni odio, ni siquiera con los que le estaban matando físicamente. ¿Se imaginan eso? Ser lacerado, torturado, insultado, escupido y que el Señor Jesucristo diga, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que la Iglesia de Cristo necesita, hoy. Saber que hemos sido llamados para reconciliar. Si mi hermano cae, yo tengo que doblar rodillas y pedir al Señor por él, y no denigrar de él, porque en lugar de traerlo a él hacia el Señor, entonces yo me estoy lastrando también a la caída de mi hermano, y el Señor quiere que nosotros avancemos con él, hacia el reino de los cielos. Ahora, 2 de Pedro 3:9, dice, que el Señor no retarda su promesa como algunos lo piensan, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo pensó antes de la fundación del mundo, trazó su plan, y se mantiene firme y determinado, enamorado de cada uno de nosotros, esperanzado en que el hombre que está fuera de la casa del Señor venga a sus pies, y le reconozca como Señor y Salvador. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan 15:13. Dice, nadie tiene mayor amor que este. Uno que ponga su vida por sus amigos. Mis hermanos, al ser elegidos, Él nos da una posición. ¿Saben qué posición hemos recibido cuando fuimos elegidos por el Señor? Juan 1:12 nos da la respuesta, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice, no engendrados de sangre ni de voluntad de varón sino de Dios. ¿Sabe una cosa? Esta parte es importante y muy bonita, porque una pareja decide tener un hijo, pero así estén buscándolo, nunca tienen la potestad de decidir el momento preciso en que lo concebirán. Dependen de circunstancias biológicas y de la voluntad del Señor, pero cuando ese hijo nace, es alguien al que se ama mucho, aunque hay casos en que no son amados, pese a ser hijos biológicos. Un hijo biológico es asumido como hijo cuando los papás cumplen con él, como padres. Ser papá biológico no necesariamente significa que seamos padres. Padre es el que forma, el que ama, el que provee. Papás biológicos puede haber muchos. Entonces, es muy bonito porque dice que el Señor nos hace hijos y que no fuimos engendrados por azar, sino que Él decidió hacernos hijos suyos. Hace unos días en un programa de México invitaron a la cantante cristiana Yuri. Ella aprovechó la transmisión en televisión para dar un testimonio durante el cual muchos lloraban conmovidos al escucharla decir, yo tuve una vida muy díscola, muy indisciplinada, y cuando decidí tener hijos ya era mayor, y mi tipo de vida impidió que mi cuerpo estuviese preparado para tener un hijo.
pero tuve la oportunidad de adoptar a una hija. Acto seguido, la llamó de entre el público y le dijo: hija, yo no te tuve en mi vientre, pero el día que te escogí, te engendré en mi corazón. Eres mi regalo precioso de Dios. Entonces, hermanos, no se sientan solos, no se sientan abatidos, no se sientan desaprobados, porque nosotros hemos sido engendrados en el corazón de Dios. Hermanos, pero tampoco podemos menospreciar a nuestro hermano. Si mi hermano cayó, es esa ovejita que se quedó fuera del redil, y dice la Escritura, que el Señor Jesucristo, el buen pastor, dejó 99, por ir a buscar a esa sola oveja. Entonces, nosotros tenemos que ir a rodear a esa ovejita y traerla a casa, porque igual que nosotros, ha sido engendrada en el corazón de nuestro Padre. Volvamos a Juan, capítulo 15, verso 16, dice que fuimos llamados, elegidos, con un propósito. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¡Qué bonita verdad! El fruto es la realización del árbol. Un árbol puede dar sombra, puede ser frondoso, pero si no da fruto le falta algo. Entonces, el Señor nos llama para dar fruto. ¿Cuál es el fruto que debe dar el cristiano? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces el Señor nos está diciendo aquí algo, que nos eligió para llevar fruto, y cuando Él está por ascender, le dice a sus discípulos que les conviene que Él se vaya, porque va a venir el Espíritu Santo, y cuando Él esté con vosotros, los va a guiar a toda verdad. Tenemos que dar frutos en abundancia, mucho amor, mucho gozo, mucha paz, mucha templanza. El Señor nos está dando el patrón para que respondamos a esa elección. Tenemos que buscar y clamar por el Espíritu Santo de Dios. Somos sellados cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pero hay que convivir con el Espíritu Santo de Dios, tener su llenura para poder llevar frutos, como dice Gálatas 5, 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe qué es una ley? Es algo que no se puede quebrantar. Por ejemplo, la ley de la gravedad: el que sale por un balcón y pretende caminar en el aire, va a caer. Pero resulta que los que viven en el Espíritu Santo no tienen ninguna ley contra ellos. ¿Se imaginan? Ya entendemos por dónde vienen los milagros. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro cuando su sombra tocó a un enfermo? Pues, este fue sano, ¿verdad? Las leyes naturales dirían: eso no puede pasar, pero los hijos de Dios fuimos llamados para romper esas leyes y generar milagros. Hermanos, Dios nos está llamando para que interactuemos con el Espíritu Santo, para que ni siquiera las leyes puedan impedir que mostremos la gloria del Señor al mundo. Juan 15 dice que ese fruto permanezca. Esto es algo muy importante. En Apocalipsis 2, 4 al 5, el Señor dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. E inmediatamente hace un llamado al arrepentimiento. Nosotros no debemos ser ese hijo consentido que, porque lo tiene todo, se sentó en la sala a ver televisión. Tenemos que movernos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las obras que hay en la iglesia? ¿Cuáles son los proyectos? ¿En qué puedo servir? Me voy a sentar de primero o de primera en los servicios, para ver qué mensaje tiene el Señor hoy para mí. Dios promete que vamos a ser prósperos, bendecidos, pero además de eso tendremos el don de quebrantar leyes con la autoridad de la palabra del Señor. Eso quiere decir, hacer milagros. No es una afirmación mía, es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, en Marcos 16, versos 17 al 20. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Ahora, no somos entes sueltos, sin orden, haciendo milagros al azar. Somos un cuerpo como iglesia, ligados a Dios a través de Cristo Jesús. A eso fuimos llamados, y el Señor lo dice en su palabra. Juan 15, 17 dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. De esta manera,
es que usted se esfuerza por dar frutos en el Señor y el Señor lo bendice para que usted tenga mucho más fruto. Eso lo dice el Señor, y dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Mis amigos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La palabra según Juan 15:3, nos limpia, ya lo sabemos. Según Hebreos 4:12 dice que es una espada de dos filos, que penetra, ¿sí? Entonces cuando hablamos de una espada de dos filos, pensamos en algo que destruye, pero realmente el Señor penetra hasta los tuétanos, penetra hasta las entrañas, al entendimiento. ¿Para qué? Para sanar, para confrontar, para levantarnos, y la palabra según Jeremías 15:16 es algo muy bonito, porque a veces pensamos y vemos lo que dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, pero ¿qué dijo Jeremías? La comí y esto me trajo alegría y gozo. ¿Cuántos tienen alegría hoy? El Señor no dice que no vamos a tener disgustos, pero sí, nos asegura que cuando vamos a la palabra del Señor, con tensión, con problemas, con disgustos, con necesidades, y la comemos, como dijo Jeremías, nos trae alegría y gozo. Volvamos a Juan 15 del verso 1 al 5. El versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, sino permaneciera en la vid, así vosotros si no estuvieseis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque sin mí, nada podéis hacer. El Padre nos escogió y nos trajo a través de Cristo Jesús hacia Él, y nosotros en Cristo, estamos ligados con el Padre, y ahí tenemos todo lo que queramos. Eso no es simplemente un evangelio de prosperidad. A veces critican porque decimos que somos bendecidos, somos prosperados, pero si el Señor dice que donde vayamos, las bendiciones nos van a perseguir, entonces, amén. Y el Señor dice que nosotros somos sanos, prósperos, limpios, benditos, hasta somos bonitos en Él, porque antes éramos feos por el pecado, pero la palabra nos hace hermosear. Somos preciosos en Cristo Jesús, somos transformados en Él. Todo esto, lo logramos a través de Cristo, por eso hay una sentencia. Así como el pámpano está pegado a la vid, ustedes, tienen que permanecer unidos a Cristo Jesús, buscando el Espíritu Santo, para que todo eso se dé, porque si nosotros nos desconectamos, separados de Él, nada podemos hacer. El propósito de esto, es que nuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. Él no está diciendo que, alguna cosa, lo más fácil, ni lo más sencillo. Si permanecemos unidos a Cristo, todo lo que pidamos, Él, nos lo dará. No me pidan explicaciones, yo no sé cómo lo va a hacer el Señor, pero sí sé que lo va a hacer. Pero, cuando no hay respuesta, ¿qué sucede? Bueno, a veces hay respuestas que parecen negativas, pero que al final nos damos cuenta que no son negativas, sino que no nos convenía lo que pedíamos, pero Él siempre va a responder. Cuando no hay una respuesta como tal, es porque ese pámpano está despegado del Señor. Hermanos, no nos soltemos del Señor, porque Él dice que todo lo que pidamos, Él lo va a dar. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios nos oye, que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Entonces, mi hermano, acérquense confiadamente al trono de la gracia, porque en Él, no solamente hay misericordia, en Él, también hay gracia. Amén. Cuando Cristo en la cruz, le preguntó al Padre, ¿por qué había sido abandonado? Era por el pecado. Lo único que corta la comunicación entre nosotros y el Señor es el pecado. Si se peca, se rompe la comunicación, como sucedió en el huerto del Edén. Hermanos, las conversaciones se construyen de a dos. Usted quiere conocer al Señor, quiere saber qué tiene el Señor para usted, quiere que Él le responda, hable, porque dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Él nos eligió, pero nosotros también hemos tenido que elegirle a Él, y hemos tenido que decidir estar permanentemente en comunicación con nuestro Padre. Ahora, en un principio yo les hablé acerca de las relaciones entre personas. Hermanos, en las relaciones a veces puede parecer que alguien no merece ser considerado, ¿sí? Pero nosotros somos llamados a aplicar con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en el trabajo, lo que Cristo hizo con nosotros. Nosotros éramos inmerecedores, y Cristo se sacrificó por nosotros. No estamos llamados a condenar, estamos llamados para salvar, para ayudar, para reconciliar a el hombre con Cristo. Y voy a darles dos ejemplos rápidamente.
Moisés. En un principio, veíamos un hombre reservado para algo grande. Fue tomado, puesto en una cesta, se lo llevaron con la familia del faraón, fue pastor de ovejas, pero en un momento dado, tomó una decisión que lo convirtió en un asesino, mató a una persona. Esto en nuestro concepto, ¿qué? ¿Descalifica? ¿Verdad? Pero el Señor se mantuvo fiel en su llamado. ¿Y qué pasó con Moisés? De ser un asesino, llegó a convertirse en el mayor profeta del judaísmo y tomado como uno de los libertadores más grandes de la historia mundial. Entonces, hermanos, es posible que fallemos, pero cuando su hermano falle, recuerde que el Señor, a él, lo tiene visto como alguien que va a usar para grandes cosas. Deje de decir que su hermano es inútil, que su hermano no sirve, que por esto las cosas se acabaron, porque el Señor, a todos nos dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo y que sus planes para nosotros son de gloria, son de bien y no de mal. Pero veamos también a David. David empezó fuera del lote, ¿verdad? Era menospreciado por su papá, estaba con las ovejas, no era tenido en cuenta. ¿Y qué pasó? Cuando el pueblo estaba amedrentado, él, usado por Dios, trajo la victoria y empezó a ser levantado a pesar de ser perseguido. Pero este hombre que iba con la hoja de vida más interesante y más bonita, se convierte en adúltero, asesino y desobediente. Debo aclarar que esto sucedió cuando el pámpano se separó de la vid. Pero estaba en un proceso, el Señor estaba determinado en llevarlo a lo que tenía para él, ¿y qué dice la Biblia? Se convirtió en el hombre conforme al corazón de Dios y además de eso fue el rey que unificó las tribus de Israel, fue el origen de la idea de construir el templo a través de su hijo y nos dejó una de las herencias más hermosas que tenemos en la Escritura y es el libro de los Salmos. Si usted quiere meterse en la oración con el Señor, si usted quiere buscar el rostro de Dios en diferentes posiciones, como perseguido, como enfermo, como desesperado, como hijo amado, como feliz, váyase a los Salmos. Amén. Entonces, hermanos, ahora lo más tremendo. Quizás nosotros mismos nos descalificamos. Quizás, todos hemos tenido momentos en que nos sentimos decepcionados de nosotros, sí, y nos lo repetimos con mucha tristeza, pero el Señor usa algunas personas, y su palabra para decirnos, yo te llamé para grandes cosas y no me he arrepentido de mi decisión, yo te escogí, decide escogerme tú a mí, cada vez que debas hacerlo. Cuando confrontemos situaciones en las que estemos dispuestos a hablar, a actuar, a proceder mal, digamos a nosotros mismos, ¿estamos dispuestos a escoger el Señor como Él nos escogió a nosotros o nos vamos a quedar solamente con el título de cristianos? Yo prefiero que a mí me digan que soy hijo de Dios. Hijo de Dios, con mis errores, con mis fallas, pero sigo creciendo y algún día voy a ver lo que me falte por superar, lo voy a ver superado en el nombre del Señor. ¿Cuántos se ven así en el Señor? Hermanos, Dios nunca ha sido engañado. Él sabe quiénes somos nosotros, pero también Él sabe para dónde nos lleva. Él está determinado en el proceso con cada uno de sus hijos. Él tiene planes específicos para nosotros. No hay más tiempo para que nos resistamos a este proceso. No pensemos tampoco que podemos burlar al Señor. Decir que somos pámpanos cuando solamente somos cristianos de título, eso es algo diferente. Si hemos fallado, si hemos pecado, nos agarramos del Señor y eso nos hace sus hijos, no porque nosotros podamos, sino porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y no piense ni en burlar a Dios, ni tampoco en condenarse a usted mismo, usted está agarrado de la vid verdadera. Por sus venas corre sangre de un hijo de Dios, no porque fue engendrado por causa biológica, sino porque lo concibió en su corazón, y usted, hermano, llénese de ese convencimiento, Dios me ha escogido y es necesario que cada día, cada situación que se presente, yo me determine a escogerlo a Él. Por esto, Josué le dijo al pueblo, cuando él recibió la batuta para dirigir al pueblo de Israel. Josué 24:15. Y si os parece, si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra entráis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos van a servir al Señor? Dios siempre nos va a dar la oportunidad de escoger, pero escuche algo y téngalo claro, Él ya nos escogió y no se va a echar para atrás. Él está determinado con cada uno de nosotros, y en medio del proceso, nosotros tenemos que continuar refrendando que nos agarramos de Cristo como pámpanos a la vid. Algunos, quizás no estén dispuestos a escoger y esta sea la diferencia, a esos les vamos a decir, cristianos de título. Pero los que tomamos esa decisión,
Hoy somos verdaderamente llamados hijos de Dios, renunciamos a títulos y posesiones y pasamos a ser herederos de extensiones del reino por el poder de Dios. Isaías 43, 7, dice que nosotros hemos sido llamados para su gloria, no para nuestra gloria. Eso lo entendieron los apóstoles. Ya hemos hablado de cómo murieron cada uno de ellos, y le aseguro que ninguno de ellos al morir renegó del Señor porque sabían de la corona y el premio que iban a recibir en el reino de los cielos. Job lo entendió después de perderlo todo, después de perder todas las cosas materiales, nunca cambió su decisión de estar amarrado a la vid, y él dijo: yo me puedo morir. Lo que tengo se puede acabar, pero aun cuando mis huesos estén desintegrados, sobre ellos será levantado el nombre del Señor, y sobre esa confesión, el Señor le restituyó mucho más de lo que tenía, hijos y propiedades. Los hijos de Dios no somos prósperos porque ambicionemos tener bienes materiales. Somos prósperos porque esas cosas, como dijo el apóstol, para nosotros son basura. Por amor al Señor, a nosotros nos siguen las señales, a nosotros nos sigue la bendición, porque amamos al Señor y la añadidura viene detrás de nosotros, y eso lo entendió Zaqueo. Mire, que nosotros nos tomamos toda una vida para tomar esa decisión o para entender esas cosas. Pero Zaqueo, el mismo día que estaba ante el Señor, le dijo: si he robado, lo voy a devolver 4 veces y lo que tenga lo voy a vender con tal de pagar lo que no es mío, porque él entendía que había encontrado la mayor riqueza que una persona puede tener. No se trata de dinero, no se trata de amistades, no se trata de fama. A usted no lo puede conocer nadie, pero si su nombre está apuntado en el libro de la vida, usted tiene entrada directa al reino de los cielos, y eso es lo que interesa, hermanos. Daniel, Misael, Azarías y Ananías lo vivieron. La pregunta esta mañana es: ¿estaremos dispuestos a entenderlo y vivirlo? ¿O seremos inferiores al llamado? Dios cree que sí podemos, y su Espíritu está aquí para ayudarnos. Oremos. Gracias, Señor. Qué hermoso es saber que hemos sido escogidos, qué hermoso es saber que no nos escogiste como un capricho, que somos la pasión de tu corazón. Señor, qué hermoso saber que, en ti, podemos aspirar a ser diferentes, que de nosotros todas las malas costumbres pueden desaparecer si nos agarramos de Cristo Jesús, la vid verdadera. Padre, hoy clamamos en el nombre de Jesús por tu Espíritu Santo. Sabemos que es importante, sabemos que es necesario, y clamamos por su presencia en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, ser guiados a toda verdad, necesitamos vivir la naturaleza de hijos de Dios y no como cristianos de título. Gracias, Señor, por ese amor tan inigualable. Gracias, porque hoy podemos entender que debemos renunciar a lo que nos aparta de ti, y que tú sigues ahí determinado. Hoy bendecimos tu nombre, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Señor, bendigo a mis hermanos, y pido que esta palabra siga trabajando en sus corazones, en sus mentes, y se consolide. Te damos muchas gracias, en tu nombre, por tu Santo Espíritu y por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.